Esto sucederá en el capítulo 70 de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde. Hassan estaba en su casa, entretenido con los loros que Willa le había regalado. Les había tomado cariño ya que eran macho y hembra, así que decidió llamarlos como él y Felix, en tono de juego. Sin embargo, mientras les hablaba, su voz se volvió más seria. Les confesó que se sentía destrozado al ver a su familia en crisis, que lo afectaba ver a sus hijos sufrir. Y que Felix lo odiaba como si él fuera responsable de todo. En ese momento apareció Jackie, preguntándole si necesitaba algo, pero Hassan negó y, en cambio, le pidió un favor, que estuviera pendiente de Felix, que no le faltara nada. Sabía que ella estaba en apuros económicos y estaba dispuesto a ayudarla, incluso desde las sombras. En otro lugar, Felix insistía a Karsu para que comiera algo, preocupada por verla tan débil y sin fuerzas. Karsu solo negó con la cabeza, asegurando que lo único que quería era recuperar a sus hijos. Irmak intentó animarla con palabras dulces, pero Karsu estaba perdida en su dolor. Felix, intentando cambiar el enfoque, le dijo que quizás las cosas pasaban por una razón y que debía distraerse para no perder la cordura, pero nada parecía calmarla. De pronto, tocaron a la puerta, era Lale. Karsu, con rencor en los ojos, murmuró con fastidio su presencia. Irmak abrió y Lale entró con una sonrisa falsa, saludando sin recibir respuesta. Sin rodeos, le recordó a Felix que no habían pagado las cuotas del conjunto y advirtió que habría problemas si no lo hacían, soltando luego una risita burlona antes de irse. Felix quedó furiosa por la humillación. Mientras tanto, Rhea preguntó a Hande por Dennis, y ella le dijo que estaba dormido. Rhea insistió en que debía ir al colegio, pero Hande trató de convencerlo de dejarlo descansar. Él se negó rotundamente. Al subir, Rhea notó que el niño tenía fiebre alta y que la cama estaba mojada. Lleno de ira, reclamó a Hande por no haberlo cambiado, pero ella, con gesto de repulsión, se negó a acercarse. Conteniendo su enojo, Rhea tomó el control de la situación y ordenó llamar al pediatra de inmediato. En otro momento, Lale se cruzó con Efren y le preguntó a dónde iba. Él respondió que acompañaría a Felix a un lugar. Molesta, Lale cuestionó por qué debía hacerlo, insinuando que no era su chofer. Efren aclaró que solo era un favor que siempre le había hecho, pero Lale le prohibió seguir ayudándola, recordándole que ahora trabajaba para ella. En ese instante llegó Felix, preguntando por la discusión, y Lale, con indirectas, le exigió que dejara a Efren en paz. Harta de la confrontación, Felix se marchó sin decir más. Poco después, Jackie informó a Hassan que sus loros parecían enfermos y que lo mejor era llamar al veterinario. Hassan, preocupado, le pidió que lo hiciera de inmediato y quedó pensando que pudo haber causado que las aves se enfermaran tan repentinamente. Karsu fue al colegio de sus hijos con la esperanza de verlos, aunque fuera desde afuera. A lo lejos, alcanzó a distinguir a Tilsin, pero Dennis no aparecía. Preocupada, le preguntó al vigilante si el niño había llegado, pero él no lo sabía. Viendo su angustia, el vigilante se ofreció a averiguar y pidió que esperara a la directora. Minutos después, una maestra le informó que Dennis no asistió porque estaba enfermo. Karsu, alarmada, intentó llamar a Rhea, pero esta no contestó ninguna de sus llamadas. Ese mismo día, Felix llegó tarde a su trabajo en la oficina del doctor. Él, con tono serio, le recordó que la amistad no debía confundirse con las obligaciones laborales. Felix se excusó diciendo que tuvo un problema en casa y prometió que no volvería a suceder. Aunque el doctor no se mostró del todo convencido, le advirtió que ahora las cosas eran diferentes. Ya no era una simple clienta, sino una empleada con responsabilidades. En casa, Irmak notó la preocupación en Karsu y le preguntó qué ocurría. Ella, con voz quebrada, dijo que Dennis estaba enfermo y que no sabía qué tenía ni cómo estaba. Volvió a llamar a Rhea, que esta vez atendió, pero con frialdad le dijo que el niño estaba bajo su cuidado y que no tenía por qué preocuparse. Incluso soltó un comentario hiriente, insinuando que con Karsu podrían haberlo secuestrado o matado. Luego colgó. Entre lágrimas, Karsu le confesó a Irmak que la incertidumbre la estaba consumiendo. Mientras tanto, Mert le comentó a Attila que Irmak había comenzado a trabajar como su manager y que aprendía rápido. Attila cambió de tema y le preguntó por su relación con su padre. Mert, serio, respondió que no tenía interés en arreglar nada, recordando que lo había amenazado con un arma. Attila no insistió más, pero lo abrazó en silencio. Por otro lado, Felix inició su trabajo en el hospital llevando café al doctor, pero se encontró con una amiga suya como paciente. Escuchó sin querer que el médico explicaba que ella estaba allí porque pasaba por una mala situación económica. Aunque era verdad, esas palabras la hirieron y se alejó sintiendo que su orgullo se había roto. Karsu caminaba sin rumbo por el centro comercial cuando pasó frente a la librería donde solía trabajar. Al mirar el escaparate, notó que los libros no estaban colocados al azar, sino que formaban un mensaje oculto que solo ella podía entender. Reconoció de inmediato que era obra de Attila, su manera silenciosa de comunicarse con ella. No sabía exactamente qué significaba el mensaje, pero sentir su huella la dejó con un nudo en la garganta.
Mientras tanto, Willa visitó a Hassan en su local para saber cómo estaba. Él le aseguró que todo marchaba bien, aunque se quejó de sus loros, diciendo que uno era grosero y peleaba con el otro. Willa sonrió y le recordó que esos pájaros habían sido un regalo especial suyo, esperando que los cuidara como si fueran sus hijos. Hassan, confundido por darle tanta importancia a algo tan trivial, le respondió que no tenía tiempo para eso. Sin embargo, Willa solo repitió que confiaba en él y se marchó, dejándolo pensativo. En otro lugar, Rhea recibió la visita de su hermana Lal, quien le contó que la policía había ido a buscar a Attila gracias a la información que él mismo había dado. Lale, satisfecha, le dijo que había hecho bien en vengarse así de Attila y Karsu. Rhea, con una sonrisa fría, aseguró que esa era solo la primera parte de su venganza y que iría poco a poco hasta que todos pagaran. Lale, igual de rencorosa, añadió que Felix también sufriría las consecuencias de haberse entrometido, y ambos sellaron su pacto con risas y nuevos planes. Por su parte, Felix encontró en la calle a un perrito abandonado y decidió llevarlo al veterinario. Justo allí se topó con Hassan, que había llevado a sus loros para revisión. Intentó ignorarlo, pero se sorprendió al escuchar que uno de los pájaros llevaba su nombre. Más tarde, al saber que el tratamiento del perro costaba 8.000 libras, pidió pagar en cuotas, aunque sabía que sería difícil. Cuando se marchó resignada, Hassan, a escondidas, pagó todos los gastos. El veterinario aceptó encantado. Attila estaba al borde de sus fuerzas, dominado por la desesperación. No podía dejar de pensar en Karsu y en cuanto debía estar sufriendo, lo que le impedía encontrar un momento de calma. Trató de sentarse y respirar profundamente para tranquilizarse, pero nada funcionaba. Se repetía que debía serenarse, que no podía continuar así. Buscando distraerse, encendió su computadora e intentó concentrarse en el trabajo, pero fue inútil. Su mente regresaba una y otra vez a Karsu, imaginando dónde estaría o qué estaría haciendo, imposibilitándole avanzar en cualquier tarea. Mientras tanto, Felix regresó a casa agotada tras su primer día de trabajo. Irmak le preguntó cómo le había ido, y aunque cansada, ella respondió que todo había salido bien para ser el inicio. Sin embargo, lo que más le preocupaba era Karsu, así que quiso saber si ya había llegado. Irmak le dijo que lo haría pronto. En ese momento apareció Homer con un recado. Hassan la invitaba a la cafetería del centro porque quería conversar con ella. Felix aceptó sin pensarlo demasiado, alegando que necesitaba saber qué quería decirle y entender qué estaba ocurriendo realmente entre ellos. Irmak, algo sorprendida, le preguntó si de verdad pensaba reunirse con él, y Felix confirmó que sí. En otro punto, Mert ofrecía su concierto en la discoteca, concentrado en su música. Por ahí andaba Irmak, quien volvió a cruzarse con el hombre atractivo que ya había visto antes. Esta vez, él coqueteaba con otra chica, repitiendo las mismas frases melosas y el mismo juego que había usado anteriormente. Irmak lo observó con una mezcla de incredulidad y fastidio, murmurando que al menos podría variar un poco su guión. Pero él no se percató, demasiado absorto en su actuación. Finalmente, Felix llegó al lugar donde Hassan le esperaba. Con los brazos cruzados y gesto serio, le preguntó sin rodeos qué quería. Nervioso, él respondió que solo deseaba hablar a solas, sin prisas. Felix se dio media vuelta dispuesta a marcharse, pero él la detuvo suavemente, suplicándole que le permitiera explicarse. Ella accedió con un suspiro, sin prometer nada. Entonces Hassan sacó de su bolsillo una carta arrugada, escrita semanas atrás, y se la entregó, esperando que, al leerla, entendiera lo que no había podido decir en persona. Impaciente, Felix le pidió que hablara de una vez. Con voz temblorosa, él le preguntó si aún estaba enojada. Ella respondió sin dudar que sí, que por culpa de él y de Attila, su hija Karsu sufría demasiado, algo que no podía perdonar fácilmente. Irmak le dijo a Mert que iría un momento al baño y que regresaría enseguida. Allí se topó con la joven que solía conversar con el atractivo hombre de siempre. Sin pensarlo, se acercó y le advirtió que ese tipo era un experto en mentir, que repetía las mismas frases románticas con todas y que no debía dejarse engañar. La muchacha, incrédula al principio, insistió en que él sí la quería. Pero Irmak, con paciencia calculada, repitió palabra por palabra lo que el hombre le había dicho, y entonces el rostro de la joven cambió al darse cuenta de que era verdad. Irmak le aclaró que solo buscaba acostarse con ella y nada más. Molesta, la muchacha se marchó sin mirar atrás. Satisfecha, Irmak murmuró para sí que al menos había salvado a una de sus víctimas. Luego se acercó al hombre y, con una sonrisa burlona, le informó que su última conquista había abierto los ojos y no volvería. Él, molesto, le preguntó por qué se metía en sus asuntos, insinuando que quizás ella sentía algo por él. Irmak soltó una carcajada y respondió que jamás sería su tipo, dejándolo confundido. Sin embargo, en su mirada quedó claro que ahora él la veía como un nuevo reto. Mientras tanto, Karsu oyó que tocaban la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Intrigada, lo recogió y descubrió en su interior una pequeña caja con 2 memorias USB.
sin saber de qué se trataba, encendió su computador y conectó la primera. En el video aparecía Attila, con una voz grave pero serena, como si hubiera aceptado su destino. Le decía que, si estaba viendo eso, probablemente él ya se había marchado. Se disculpaba por todo el daño causado, reconociendo que ella tenía todo el derecho a estar enojada. Le confesaba que la amaba más de lo que imaginó posible, que era la mujer más importante de su vida, y que siempre intentó hacerla feliz, aunque sabía que no podía lograrlo del todo. Explicaba que se iba porque creía que era lo mejor para ella, y que esperaba que, con el tiempo, pudiera quedarse solo con los buenos recuerdos. Aseguraba que él nunca la olvidaría. Con el rostro cubierto de lágrimas, Karsu conectó la segunda memoria. Esta vez, el mensaje estaba dirigido a Dennis. Attila lo llamaba mi caballero negro y le decía que había llegado el momento de irse. Le pedía que fuera un buen niño, que obedeciera a su madre y que no permitiera que el mundo endureciera su corazón. Le recordaba que, aunque se separaran, siempre sería su héroe y que lo llevaría consigo para siempre. Karsu no pudo soportarlo más. Se derrumbó por completo. Ya no solo había perdido a sus hijos por culpa de Rea, sino que también había perdido a Attila, el único hombre que, a su manera, había tratado de protegerlos a ambos. La casa, que ya se sentía vacía sin los niños, pues ahora era muy silenciosa y fría. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.